para todos nuestros televidentes, sobre todo aquellos que cada semana nos esperan, y también los que nos encontramos en los diferentes lugares públicos y nos comentan respecto al contenido del programa, nos hacen las críticas favorables, a veces nos dicen que hay una raya o que se fue el audio, y todo eso lo agradecemos porque así el colega Pachó y el director y los directores van mejorando las cosas. Cuánto gusto poder saludar a nuestro querido colega, hermano y amigo Alcedo Ramírez, que está con nosotros ya en la primera parte del programa y con quien siempre compartimos esta etapa de balance financiero. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial a esta su nueva versión de Balance Financiero, el programa más objetivo y claro de la televisión dominicana. Nosotros, como siempre, al iniciar este programa, queremos darles las gracias a ustedes porque nos acompañan semana tras semana, a nuestros patrocinadores que hacen posible que lleguemos a ustedes gracias al apoyo que nos dan permanentemente, y como no, a Dios el Altísimo, que nos ayuda a llevarle un programa interesante, un programa útil, un programa entretenido y veraz sobre todas las cosas. También este fin de semana, Hermógenes y amigos televidentes, queremos resaltar el mensaje fundamental bíblico del Evangelio del fin de semana, del domingo particularmente, donde dice que los cristianos, las personas que estamos bien definidos e identificados con Dios, debemos ser sal y luz en la tierra, es decir, debemos trabajar no alejados del mundo, pero sí inmersos en el mundo, cada quien en su lugar, dirigiendo, iluminando para que se trabaje de manera clara, transparente y con sal para ponerle el sabor a las cosas, es decir, el sentido común, el bienestar común, y de esa manera ir formando un mundo cada vez más humano, cada vez más atento al bienestar común. Así que no se olviden de consumir los productos que puede adquirir en los supermercados Bravo, que son los especialistas en vender más barato. Arroz El Molino, que no puede faltar en ninguna mesa dominicana. Repito, y el arroz del molino usted lo puede conseguir en los supermercados Bravo, en la góndola correspondiente, y obviamente a un excelentísimo precio. La Novia de Villa, donde puede conseguir todos los artículos y regalos para su baby shower y juguetes para niños de todas las edades. Y en BDO de Senfa, ahí es donde usted se prepara para atender la queja de los empresarios que quieren gente preparada. Pues, amigos clientes, vaya a BDO de Senfa y ahí va a obtener el entrenamiento requerido, la capacitación adecuada para insertarse rápidamente en el mercado de trabajo. Tenemos muchos comentarios para nuestros televidentes. Vamos a estar hablando sobre la economía local, el comportamiento de la tasa cambiaria, los índices de inflación, en fin. Tenemos muchos temas de interés para todos ustedes. Espérenos un momentito que ya regresamos, pausamos. Durante esta semana, un diario nacional gratuito publicó un tema respecto a las reservas internacionales del Banco Central, alegando que se han desplomado durante el mes de enero. Y a seguida, y también hablaba o criticaba, comentaba ese artículo respecto al comportamiento de la tasa cambiaria, que es lo mismo a decir la devaluación del peso dominicano. Pues el gobernador del Banco Central ripostó inmediatamente con una carta donde fija la posición del central y continúa haciendo las manifestaciones de celos respecto al control monetario del sistema financiero dominicano o en el sistema financiero dominicano, donde alega que el deslizamiento ha sido parte de la política, ha sido parte de las estrategias cambiarias y monetarias del Banco Central, y dice que apenas la devaluación del peso durante el mes de enero fue de un 6.6%. De todos modos, el Banco Central alega que el presupuesto nacional fijó una política monetaria sobre el 45/1. Pero recuerda, Alcedo, que siempre ya ha sido reiterativo la política, la medida
de inflar el presupuesto, no sé si de manera preventiva. Mire, Hermógenes, yo creo que el gobernador del Banco Central ha estado viendo permanentemente balance financiero, porque precisamente aquí en balance financiero, en su programa predilecto, el año pasado a finales, nosotros habíamos dicho que a principio de año, aunque el Banco Central no lo estipulaba así, la tasa iba a subir un poco y eso era obligatorio para, entre otras cosas, mantener la competitividad de la República Dominicana. Entonces, en aquel momento el Banco Central decía que no, que estaban llenos de reserva y que por eso no iba a subir la tasa de cambio, pero sin lugar a duda, además venía una época en baja en el sentido de la demanda, porque ya los empresarios habían adquirido y los comerciantes la reposición del inventario. Pero nosotros, como aquí en balance financiero siempre estamos ocultando la verdad, sabíamos que eso iba a ocurrir, así que le damos las gracias al gobernador del Banco Central, que lo que ha hecho es ratificar la predicción que habíamos hecho aquí en balance financiero. Así es, porque realmente es una guerra la fijación o el establecimiento de la tasa cambiaria. Bueno, en primer lugar, por años el periodista cuasi economista don Rafael Herrera, director legendario del Listín Diario, pues presentaba el dólar como un producto más sometido a las fuerzas del mercado, de la oferta y demanda, la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, se deprime el precio. Si hay mucha demanda y se limita la oferta, si hay escasez, pues se importantiza el producto y entonces se encarece. Exacto. Y dice, bueno, esa es la misma situación del dólar. Eso es lo ideal, que el dólar busque el mismo su precio en base a fluctuaciones del mercado. Exacto. Ahora bien, la realidad es que nosotros tenemos una economía administrada, y al estar administrada, el Banco Central puede decir, bueno, hay que aumentar la tasa pasiva de interés para incentivar la tasa de interés pasiva, para incentivar el ahorro y así recoger circulante. ¿Qué es lo que ha estado haciendo últimamente? Y así pocos, citando a don Rafael Herrera, el legendario director, y así no hay pesos excedentes en la calle que vayan a ser tentados por el canje de los dólares. Él decía pesos buscando dólares. Exacto. Convocación de dólares. Convocación de dólares. Y él lo que quería era dólares buscando pesos. Exactamente. En ese sentido, el Banco Central tomó una decisión y fue de aumentar, y esto lo hizo a raíz de octubre. Recuerda cómo se disparó la tasa con la liberalización de recursos aquella, y de 4.25 la subió a 6.25 la tasa, y uno de los comentarios del gobernador pues está sustentado en esa decisión, que dice que esa ha sido la más firme y que ha impedido el desplome del peso dominicano. Y miren, Hermógenes, esa política yo pienso que es adecuada y es correcta la actitud que ha mantenido el gobernador del Banco Central, porque sin lugar a duda, amigos televidentes, que esa es la función principal del Banco Central, es mantener la estabilidad de los precios, la estabilidad cambiaria. Es decir, nosotros estamos convencidos de que el Banco Central está cumpliendo con su trabajo. Nosotros a veces, Hermógenes y amigos televidentes, lo que nos preocupa es la actitud a veces un poquito beligerante en las últimas declaraciones que ha dado a la prensa el Banco Central, donde nosotros pensamos que, si bien es cierto que ellos pueden argumentar y dar sus razones, nosotros sí pedimos al Banco Central y a sus autoridades que sean un poquito más flexibles, más tolerantes. La tolerancia es importante. Darle espacio a la disensión, porque no todo el mundo piensa igual, es decir, ser menos soberbio en la respuesta, porque nadie tiene la verdad agarrada. Ser más democrático. Más democrático, permitir más libremente el juego de las ideas, porque no nos olvidemos que estamos en una democracia donde cada quien puede opinar, si lo hace de manera formal, de manera respetuosa, cada uno puede emitir su juicio. Así que nosotros pensamos que el Banco Central en sus próximas declaraciones debe ser un poquito mesurado. más mesurado, permitir la disensión, porque de eso
amigos televidentes, es que está compuesta la democracia. Diferentes opiniones, diferentes ideas, y todas deben ser manifestadas con el debido respeto al otro. Bueno, entre tanto suceden estas cosas. Al cierre de esta semana, la tasa cambiaria, el dólar, se ha estado comprando a un promedio de 43,10 y se ha estado vendiendo a alrededor de 43.15 o a 43.20, dependiendo del banco a que tú asistas. Sí. Nosotros tomamos mucho el parámetro del Banco de Reservas por ser el banco estatal y creo que el banco más grande del país. Y es el más conservador en cuanto al movimiento de la tasa. Por eso, y que tiene que estar cónsono con la política monetaria, no puede hacerle guerra de guerrilla. Exactamente, tiene que establecer la pauta. Entonces, si tú tomas el Banco de Reservas, cerró la semana comprando al 43.10 y vendiendo con una brecha sumamente estrecha de 5 centavos a 43.15. Y mire, Hermógenes, eso yo, como lo habíamos dicho en programas anteriores, no hay que alarmarse. Este aumento ligero en la tasa de cambio se debe, amigos televidentes, a que el petróleo todavía, aunque ha bajado un poco en los mercados internacionales, sigue un poquito alto, es decir, está por encima de $95 el barril. Y amigos televidentes, eso es lo que pasa, que petróleo alto, el frío sigue fuerte en Estados Unidos y en Europa, entonces por ende los precios del petróleo han obligado a una elevación ligera en la tasa de cambio. Volvemos a la teoría, a la ley de la oferta y la demanda, la base de la economía, y ha aumentado, según tu exposición, la demanda a nivel de los Estados Unidos, digamos eso. Y para colmo, apenas se reponen de la última tormenta de frío. Y ya le llega otra. Y ya la otra está de camino, sin siquiera haberse recuperado de la anterior. Nosotros desde acá, desde la distancia, como de una manera pasiva, observamos eso, pero no valoramos la calidad del sol que tenemos, nuestra clima. Eterna primavera. Lo único que decimos es, oye, pero qué humedad, cuánto calor, o sea, el humano se queja. Y una llovinita que hemos tenido estos días. Y allí dicen, oye, pero si saliera el sol. Y aquí tenemos una llovinita de estos días que ha más o menos mejorado un poquito el clima. Hermógenes, pero mira, antes de irnos al cambio, yo creo que es importante también como noticia clave, que tiene que ver con lo que estamos hablando del dinero, es el anuncio de las ganancias importantes que han tenido las AFP en este año que pasó, como resultado de ese tremendo incremento en la misma, y por encima de los 4.000 millones de pesos las ganancias de las AFPs netas, es decir, luego de pagar impuestos, lo que quiere decir que ha sido un año exitoso. Y eso indica también, amigos televidentes, que los fondos de pensiones son cada vez más importantes en la economía dominicana, Hermógenes, porque ya están pasando del 10% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Así mismo, hay muchos temas. Tenemos que hablar un poco de la seguridad social y también de la intervención de la presidenta de Ángel, Laura, te digo el apellido más tarde, quien ha estado hablando del tema de la calidad de la educación y de la educación en el sector laboral y de los egresados, exacto. Ella parece que estuvo viendo balance financiero sí, también. Porque es que son los temas nuestros. Exactamente. Bueno, gracias a los supermercados Bravos por patrocinar Balance Financiero. Allí un 36% en frutas y vegetales de primera calidad. No como otros supermercados que son los rechazos, que ponen especiales. Es que son expertos en vender barato. Pausamos. Ya estamos de regreso para nuestros televidentes, Alcedo, y qué bueno que en gestión empresarial podamos abordar ese tema de la formación laboral en República Dominicana y criticar un poco, comentar un poco los resultados de esta encuesta que correcta o incorrectamente publican los medios provenientes de la institución que se llama ANGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y independientemente de esta encuesta y de esta información, ya tú decías que es un tema eterno aquí en Balance Financiero. Y nosotros decíamos en el programa pasado, en el cual tuvimos que darte una licencia porque no teníamos con qué pagarte la nómina esa semana, decíamos que no es que las plazas estén ocupadas, sino que quienes las ocupen
no estén viviendo en un nivel de indigencia. O sea, no es crear puestos de trabajo indigentes, puestos de trabajo de calidad. Y no es lo mismo la tasa de desempleo, y hablábamos de cualificarla. O sea, tú no puedes decir, la tasa de desempleo en República Dominicana está entre un 14 y un 15%. No, me gustaría que tú digas, la mano de obra calificada tiene una tasa X y la mano de obra no calificada tanto. Y también si pudiéramos cuantificarlo por edades, porque todo esto tiene mediciones y tiene conclusiones resultantes diferentes a decir un 14 o un 15%. Pero mire, Hermógenes, yo creo que ese es un tema de palpitante actualidad, y de hecho nosotros aquí en Balance Financiero siempre hemos postulado que la educación dominicana debe ser mejorada en primer lugar, pero ya hablando de la educación a nivel profesional, porque también hemos reconocido los grandes avances que se está haciendo a nivel de inversión el gobierno dominicano. Pero por ejemplo, en el caso de las universidades y los egresados, el primer punto es, no nos olvidemos, Hermógenes, que aquí el desempleo, cuando nos vamos a los rangos de edades, mi querido Hermógenes, entre 20 y 30 años, no es un 14%, sino que sube casi a un 25 o un 30%. Es decir, que el desempleo en esos niveles de edad es muy alto, altísimo comparado con el nivel nacional. El otro punto, Hermógenes, que a nosotros nos preocupa es que nosotros aquí en Balance Financiero, en un comentario anterior, dijimos que en Europa también está ocurriendo lo que está diciendo la ANGE, en el sentido de que las empresas no están encontrando el personal que necesitan para contratarlo. Es un grito al cielo también en Europa. Habla mucho de liderazgo. Exactamente, pero aquí yo quiero hacer dos aclaraciones, Hermógenes. Primero, yo leí detenidamente, porque ese tema me interesa, en las declaraciones de ANGE. Ellos hablan que le hace falta en República Dominicana personal entrenado en liderazgo, en gerencia, en contabilidad, en finanzas y en administración de proyectos. Hablaron expresamente en esos 5 puntos. Y ahí, Hermógenes, haciendo uso de nuestras prerrogativas constitucionales y democráticas, yo me voy a permitir disentir de la ANGE, porque, por ejemplo, si aquí en República Dominicana hay áreas donde estamos fuertes, es precisamente en la gerencia, en la administración. Por ejemplo, quien les habla obtuvo una MBA y una maestría en administración en el año 85 aquí en Locamaima, en el primer programa que promovió la Universidad Católica Madre y Maestra, en unión con la Universidad de Carolina del Sur. Es decir, si hablamos del 85 al 2000 son 15 años, más los 14 que vamos, más de 25 años. Es decir, la Universidad Católica Madre y Maestra, sola ella, tiene más de 25 años, un programa de MBA, de maestría en administración de empresas, formando personal en República Dominicana. Entonces, con validación dual. Entonces, con validación dual con una universidad norteamericana. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir aquí que aquí faltan personas capacitadas en alta gerencia. Lo que ocurre, como tú dices, que quizás las empresas dominicanas no quieren ofertarle los niveles salariales que una persona máster en administración de empresas va a aceptar. Además, Hermógenes, tú sabes eso sí más que yo, que aquí sí hay muchas personas preparadas en contabilidad, en finanzas, economía, porque tenemos mercadeo, aquí mercadeo. Pero vamos hablando de lo que dice la ANGE, que es contabilidad, finanzas y auditoría y administración de proyectos. También aquí, Hermógenes y amigos televidentes, nosotros tenemos muchos profesionales preparados en esas áreas. Así que de entrada yo le digo al ANGE, a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que es probable que haya desempleo, pero en otras áreas. Ahora, o mejor dicho, que no haya personal, pero en las áreas de gerencia, de liderazgo, de contabilidad, de finanzas y de administración de proyectos, y yo incluiría en la parte de ingeniería de sistemas, amigos televidentes, aquí hay mucho personal entrenado. Lo que quizás es que está ocurriendo es que el sector empresarial no está dispuesto a pagar los niveles salariales que está requiriendo esos profesionales que, según nuestro humilde entender, están muy bien entrenados. Ahora, yo sí pienso, Hermógenes, en la segunda parte de mi comentario, que aquí en República Dominicana hacen falta muchos profesionales en áreas nuevas. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, mercadólogos, pero no tradicionales, sino mercadólogos orientados
a redes sociales, mercadólogos para hacer su trabajo a través de la internet. Y del telemarketing. De telemercadeo. Ahí sí yo estoy disponible. Pero amigos televidentes, pienso yo que para eso es que están las asociaciones de empresarios. Es para que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios se ponga de acuerdo, digamos, con la UCAMAIMA, con la PUCAMAIMA, con INTEC, con la UNFU, con cualquier universidad, inclusive con la UAS, para que promuevan becas, hagan donaciones del sector empresarial a esas universidades para que propicien programas de entrenamiento y capacitación en las áreas que le hacen falta. Es decir, dejar un poco la actitud pasiva de crítica, de decir que no encontramos el personal, y entonces abocarse a una actitud proactiva de ver cómo se resuelve el problema. Tú te refieres básicamente a los programas básicos que debe tener la empresa y quizás aquí caigamos de nuevo en lo que es la responsabilidad social de la empresa. Corporativa. Se llama responsabilidad social corporativa. En el sentido de que, bueno, debe darle prioridad, debe darle importancia a la formación del profesional, del gerente, de quien ocupa las posiciones claves y del personal en sentido general, pero énfasis en las posiciones claves. Entonces, más que reabundar sobre Ángel, a mí me gustaría orientar mis palabras, y te invito a que lo hagamos, a el estándar de la empleomanía en República Dominicana. Cuando habla de liderazgo, cuidado si quiere asociarlo más a lo que es la fidelidad que se ha perdido en el mercado laboral. Exacto. Antes quiere decir en la década de los 80 y quizá en principio a mediados de los 90, para no irme muy atrás, para no hacer un comentario obsoleto. Seguro. A una persona que ocupaba una posición en el banco A, le ofrecían un 50% de aumento para que fuera al banco B, que era competidor competidor cercano, y lo repensaba y se desvelaba y no tomaba una decisión a la ligera, porque junto al dinero había otros factores asociados, entre ellos lo que estoy diciendo, la fidelidad, entre ellos la identificación con la marca, con el puesto. Entonces yo te concluyo, para no hacer un monólogo, te concluyo esta exposición diciéndote, Alcedo Ramírez y amables televidentes, que el punto ideal del empresariado, del empresario, es cuando logra una identidad de su gerente con su empresa que le permita abandonar el concepto de empleado y adquirir el de socio. Sí, Hermógenes, y eso es importantísimo. Ahora, no te olvides que eso es parte, como tú bien dices, de los programas, y ahora nos vamos a un tema importantísimo que tiene que ver con la clase empresarial, con los comerciantes y con la empresa local, y es que esa identidad que tú mencionas, esa identificación, esa lealtad del empleado con su empresa, es algo que se crea culturalmente, no es algo que viene espontáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa tiene que velar por el clima laboral de su empresa, de que sea agradable. La empresa tiene que lograr buenos niveles salariales, buenos beneficios marginales y algo sobre todo, Hermógenes, la empresa dominicana, según mi experiencia y mi criterio, tiene que invertir más en entrenamiento y capacitación, porque, amigos televidentes, ni el empresario, ni el gerente, ni el comerciante dominicano pueden dejarle todo el peso del entrenamiento y la capacitación a las universidades dominicanas. Internacionalmente, las empresas, como responsabilidad corporativa, tienen que ellas mismas invertir también mucho dinero en la capacitación permanente de su gente, y eso lo que va a obligarlo, como tú dices, es que a la gente cree una mayor lealtad, una mayor fidelidad hacia su empresa y por ende tienda a permanecer más tiempo en su puesto de trabajo. Este es Balance Financiero. Agradecemos los supermercados Bravos, agradecemos el arroz, el molino, también, ¿por qué no?, la novia de Villa, y a nuestra aliada BDO ESENFA, la Escuela de Entrenamiento, su patrocinio y su participación en Balance Financiero. Nosotros pausamos y regresamos con Contaduría. Déjame aprovechar antes del cambio, perdóname, Alcedo, que le pedí al director el cambio. Déjame antes del cambio enviarle un saludo a Francisco Canahuate, que está en el camerino mirando Balance Financiero, y que en breves minutos con Normaide, el mundo de los impuestos. Pausamos.
Bueno, Alcedo, tenemos la grata noticia de que República Dominicana ha sido seleccionada o obtuvo la sede para la Conferencia Interamericana de Contabilidad, y esto es en Hard Rock Café, en unos hoteles muy lujosos de allá de Punta Cana, en el año 2015, en el verano del año 2015, y nosotros, caramba, queremos felicitar al Instituto de Contadores porque sería la segunda conferencia. Ya la primera la organizamos en el año 1993, donde don Juan Herrera, junto a un equipo, prácticamente el staff de balance financiero también, pues tuvimos la oportunidad de no de estar presentes, sino de ser parte activa, participar de la adquisición de la sede y del desarrollo de la conferencia. Ya tendremos tiempo para traer las informaciones con precisión, traer quizás al presidente Matos para que nos ilustre cómo se obtuvo la sede y cuáles son los aprestos al respecto. Qué bueno eso. Quiero aprovechar, Alcedo, porque ahorita le envié un saludo a Francisco Canahuate allá al camerino, y ya cambió de camerino y está aquí en el estudio para el mundo de los impuestos en breves minutos. Quiero aprovechar para invitar a los televidentes a seguirnos, a seguir los programas, la secuela de programas que ya están copiados en un canal de YouTube. Solamente hay que escribir la palabra programa Balance Financiero, luego que tú accedes a YouTube, y allí selecciona el que cree le conviene ver y escuchar. Sí. Así que es una oportunidad para que cualquier televidente que esté de viaje pues nos pueda seguir un poquito diferido cada edición desde la distancia. Mire, Hermógenes, en esta sección de finanzas yo quiero enfatizar y comentar una noticia que salió precisamente creo que ayer o antes de ayer en los periódicos de circulación nacional, y tuvo que ver con una visita que hizo el presidente de Haití a los Estados Unidos y fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Obama. Entonces yo pienso que... Y que los periódicos dominicanos lo publicaron en primera plana. Exacto. Entonces yo pienso que nosotros ahí debemos ver ese acercamiento de manera muy positiva, en el sentido de que son nuestros dos principales socios comerciales. Yo sé que hay sectores de la población que de una vez quieren ver el cocorícamo en esa foto. No, yo digo que en esa foto debemos ver los dos principales socios económicos de República Dominicana. No los dos extremos. Con los cuales tenemos que llevarnos bien, relaciones armoniosas, porque de ellas dependen mucho la economía dominicana, en el sentido de que nuestras principales exportaciones van a Estados Unidos y nuestro mercado casi cautivo que tenemos de Haití. Así que yo quería comentar eso porque esas relaciones, esa foto, las buenas relaciones que podemos mantener con esos países se repercuten, impactan muy positivamente en la economía dominicana y en la capacidad de exportación que la tiene nuestra economía y que debemos seguir ampliándola. Alcedo, por cada norteamericano o pareja norteamericana que tú ves en los resorts acá vacacionando, tú encuentras 5 que proceden de Haití, y tú te asombras. Oh, mira, porque nuestros queridos hermanos de Haití, bueno, pues se valoran, se evalúan, se confunden con la indigencia, el estado despauperado en que le ha tocado vivir a nuestra vecina nación hermana, y a la cual le tendemos la mano con mucha frecuencia desde acá. Entonces te sorprende ver que hay una calidad de vida, y que cuando ellos prefieren vacacionar, pues se establecen en los hoteles de República Dominicana. Exacto. Es una manera económica de hacer turismo económica por la distancia. El ticket aéreo está reducido porque lo puede hacer hasta por tierra. Sí, y el otro aspecto, Hermógenes, que tiene que ver mucho con nuestra finanza, como estamos en el segmento de finanza, contaduría y finanza, es nosotros, aunque quizás no tengamos mucho tiempo para tratar este tema aquí, pero es un tema que a nosotros nos preocupa profundamente porque consume muchos recursos al país, son los subsidios. Nosotros pensamos que ese hoyo negro, esos hoyos negros de la economía dominicana que se llaman los subsidios, léase subsidio a la electricidad, subsidio a los partidos políticos, subsidios al gas licuado de petróleo, al gas, a los combustibles, subsidios a las carreteras, a los peajes.
En sentido general, amigos televidentes, esa política estatal está consumiendo grandes cantidades de recursos y nosotros pensamos que de manera inteligente, de manera proactiva, hay que buscarle una solución para ir disminuyendo los subsidios. ¿Tú no crees que muchos proyectos son sobreestimados en cuanto a la rentabilidad, al retorno de la inversión, y termina entonces en el término que tú estás casi satanizando, que es el de los subsidios? Tú te refieres a subsidios generalizados, pero también hay, enfocados. Hay subsidios focalizados, como es el bono luz, eso no. Y te voy a decir una cosa, Alcedo, y no te estoy amenazando con ello, te voy a decir una cosa, te voy a dar una noticia que tú la conoces, pero te la voy a recordar. Alcedo, el flujo, el incremento de usuarios de las bancas de apuestas, es más, lo voy a corregir. El aumento en la oferta de bancas de apuestas, es más, lo voy a corregir. El aumento de la frecuencia de las bancas de apuestas se debe precisamente en muchos aspectos a ese subsidio que lo están tomando en lugar de darle el uso en el que fue concebido originalmente, se van a las bancas de apuestas. Y se me está pareciendo mucho al Puerto Rico subsidiado, donde en Puerto Rico los caballos, las bancas, la pelota, todo lo que es la lotería, pégale al gordo, se ha convertido en un medio de vida, porque desde la casa matriz, que es Estados Unidos, le llega unos recursos que yo no sé si Estados Unidos está en condiciones de seguir supliendo. Bueno, ¿será realmente una decisión, una medida política estos subsidios, o será realmente una asistencia social? No, pero por eso, Hermógenes, los motivos es lo que eso tomará tiempo desmontar ese aspecto motivacional, pero lo que yo digo es que ya la cuantía de los mismos, el monto que está consumiendo esos subsidios en la economía, en el presupuesto nacional, está alcanzando ya unos límites preocupantes. Y como tú bien decías, el problema está en que cuando no son focalizados, cuando no son enfocados, esos subsidios contribuyen enormemente a un despilfarro. Y en economía como las nuestras, amigos televidentes, debemos tratar de eliminar lo más posible los despilfarros y los desperdicios, porque así podremos obtener mayores recursos para invertir en las cosas necesarias como son la vivienda, la salud, la educación, la alimentación del pueblo dominicano. Alcedo, excelente. Yo creo que hemos tenido una primera parte muy buena del programa. Hemos tocado los temas que prometimos en la introducción y sí nos queda un filetito por acá que quisiera degustar junto contigo, que se llama El Mundo de los Impuestos, el cierre deluxe de Balance Financiero. Norma Aide, Francisco Canaguate. Pausamos. Le doy la bienvenida a este su segmento impositivo y como cada semana la compañía del experto fiscal Francisco Canaguate. Hola, Francisco. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Francisco, tú sabes que aquí las deudas se pagan y nosotros la semana pasada pues le dijimos a nuestros teleoyentes que íbamos a tratar sobre la norma general número 1 que había sido recientemente publicada y no nos dio tiempo la semana pasada. Así que aunque es breve, vamos a ver si la vemos. Esta norma regula el pago del ITEVIS y del impuesto selectivo al consumo por la transferencia de bienes y o servicios que hagan las zonas francas industriales dentro del mercado local. Porque como ustedes saben, las zonas francas están destinadas pues a servicios de exportación mayormente. Eso no quita que ellos no puedan vender sus servicios, sus ventas aquí en el área local. ¿Cuál es el tratamiento de esta norma, Francisco? Sí, la parte que tiene que ver con las exportaciones no entra en discusión con esto, porque la zona franca, como un régimen fiscal de extraterritorialidad, están exentas del pago de los impuestos
cuando destinan la totalidad de su producción de bienes y servicios a las exportaciones. Ahora, había una regla que fue cambiada en el 2011 y que ha sido reforzada en el 2012, en el sentido de que se permitía que vendieran en el mercado local hasta el 20% de la producción. Sí. Eso se cambió. Se le dio apertura total, que pueden vender cualquier cantidad en el mercado local, pero sujeta al pago de los impuestos en los siguientes sentidos. Exacto. Cuando es un bien, lo que internan al mercado local es una importación desde el punto de vista del país y una exportación desde el punto de vista de la zona franca. Exacto. Entonces, como toda importación, tiene que liquidar los impuestos en la aduana. Entiéndase arancel, selectivo y TEBIS, si procede. Eso tampoco tiene discusión. También en adición se ha establecido un porcentaje de las ventas brutas para impuestos internos en concepto de impuestos sobre la renta. La redacción es un poco... ¿Como anticipo? No. No. Como impuesto sobre la renta, por la venta al mercado local. Ok. ¿Y eso sería entonces el único pago? ¿Ellos no están sujetos al régimen normal del 29%? No, porque ellos tributan sobre esa base que termina siendo un canon, que probablemente es más que el mismo 29%. Es posible. Lo único, como es un régimen tan particular, porque es una porción normalmente, lo que venden al mercado local. Claro. Entonces, eso fue lo que se buscó. Entonces, quedó pendiente un tema, que fue el de los servicios. Ok. Cuando la zona franca le ofrecen servicio a una empresa local, entonces eso estaba en el aire. Ok. Si estaban o no estaban afectados por el ITEBIS, y eso es lo que esta norma 1.14 ha venido a definir. No descarto que esa norma termine en el Tribunal Constitucional. Sí, y a ver por qué. Porque hay elementos que pueden ser interpretación y cuestionamiento. Y lo único, como el volumen es muy poco, a lo mejor eso desalienta cualquier acción desde el punto de vista de los que pudieran ser afectados. Además, el caso del ITEBIS, que se factura en la zona franca como está previsto en la norma, será un adelanto en la empresa local y por tanto sería un efecto neutro cuando la venta de la empresa local están todas grabadas. Sirve para medir la cantidad de ingresos y ver si lo que están tributando sobre la venta al interior se corresponde con el porcentaje, con el canon que tienen que pagar. Desde ese punto de vista, bueno, pues una interpretación que ha dado la DGI y la recomendación a los miembros de la zona franca es que vayan cumpliendo con esa norma general hasta que haya cualquier otro tipo de decisión. Así mismo, esto fue el día 10 de enero. Correcto. ¿Y qué tipo de servicio tú dirías? Bueno, por ejemplo, una empresa telefónica puede querer anunciarse en los parques de zona franca como una forma de competencia para captar esos clientes y entonces esos parques le cobrarán un arrendamiento y ese tipo de servicio es lo que está afectado por el ITEBIS. Están sujetos a sanciones si no se cumple, dice aquí. A todas las sanciones que contempla el código. Claro, porque se le ha extendido la interpretación a que esos servicios también quedan afectados. Bien, vamos a otro tema, Francisco, interesantísimo también. Tú sabes que hay diferentes vertientes sobre el asunto de los dividendos y a partir de la reciente, diríamos, Ley 253 de noviembre de 2012 y que hay diferentes interpretaciones. Vamos a ver, los dividendos en efectivo, ¿cuáles son esas vertientes? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es el impuesto para cada una de estas modalidades de los dividendos? Ese es un tema fundamentalmente empresarial que tiene que ver con inversionistas en acciones o cuotas sociales de las empresas. ¿Qué ocurre cuando una empresa se constituye
son unos capitalistas sí, de mucho o de poco que hacen la inversión y eso debe tener un retorno claro, como inversión que es independiente de lo que son los beneficios que genera la empresa, por lo cual le tributa como ente jurídico individual, como persona. Entonces, el régimen anterior a la ley 253/12 establecía que los dividendos pagados en efectivo estaban sujetos a la retención de la tasa corporativa vigente, el 29. pero con derecho a crédito 100%, sí, para evitar la doble tributación. Con derecho a crédito por parte de la empresa. Por parte de la empresa pagadora. Okay. Y con eso pues se mantenía el control entre la empresa y los accionistas, pero no había doble tributación. ¿Y ha habido un cambio con la ley 253? Con la ley 253/12 se cambió el criterio, se estableció un impuesto único y definitivo de un 10%, que es independiente del impuesto sobre la renta que pagan las empresas. O sea, un 10% a los dividendos que las empresas pagan a sus accionistas. Exactamente, en efectivo. En efectivo. Ese 10% ya no se podrá acreditar. No, es un impuesto único. Un impuesto Ahora, único. el 90% restante del monto bruto pagado y la retención del 10% va a una cuenta de dividendos cuando el accionista es otra empresa. Y este es el punto quizá que habría que tener bien claro. Si es una persona física que recibe el dividendo, igual va a tener exento su 90%. A mí me dan 1,000 pesos, ¿verdad? De dividendos. De dividendo. Entonces correcto, el 10% son 100 pesos. Eso se le paga, eso la compañía lo paga a impuestos internos. Y es un impuesto único y definitivo. Ok, impuesto. ¿Qué se hace con los 900 entonces? Están exentos del pago del impuesto sobre la renta, porque ya pagó el impuesto único y además porque había pagado el impuesto corporativo. Entonces, ¿cuál es la parte que hay que analizar bien y tener presente? Cuando el accionista es otra compañía, que a su vez tiene accionistas, entonces igual va a declarar en una cuenta de dividendos ese dividendo neto exento, los 900 para el caso, y cuando distribuya ella a su vez dividendo entre sus accionistas, no tiene que pagar. Ese monto lo distribuye en la proporción que corresponda a cada uno, libre de retención. De retención, claro, porque ya pagó, ¿no? Ya ha pagado 2 veces. Ya pagó el 10. Porque de hecho hay doble tributación. Pagó del ente generador, que pagó el impuesto sobre los beneficios, el 29, el 28, la tasa vigente que esté en el ejercicio fiscal correspondiente. Y después que ha pagado el impuesto corporativo, pagó el 10 del beneficio libre que está registrado como utilidades no distribuidas, que se distribuya, y para esto hay todo un procedimiento, no es un asunto caprichoso, se hace una asamblea, la asamblea decide qué va a hacer, se levanta acta y en esa acta estarán las resoluciones adoptadas por los accionistas, que son los que van a definir qué hacer con los beneficios. Los dividendos se pagan, Francisco, después de pagar después de deducir el impuesto. Precisamente por eso es que hay una doble tributación. Porque cuando tú pagas el 29%, claro, te queda ese beneficio libre como utilidades no distribuidas. Claro, cuando antes de la ley 253 tú retenías el 29, pero tú lo tenías lo recuperaba como completo. Ahora el 10 no lo recupera. No lo recuperas. Es un impuesto definitivo. Sin embargo, tampoco vuelve a gravar esa base. Pero los dividendos en acciones sí, eso sigue igual. Los dividendos en acciones continúan exentos, porque cuando tú recibes un dividendo en acciones, lo único que estás recibiendo es una reorganización del valor contable de las acciones. Tú no estás recibiendo nada nuevo, porque las acciones tienen un valor facial, un valor nominal y un valor contable. Cierto. Y hasta un valor de mercado. De ahí es que surge la ganancia de capital cuando se venden acciones como en empresa en marcha, de manera global, y que el país ya tiene mucha experiencia por las transacciones extraordinarias que se han hecho recientemente y no tan recientes. Desde Verizon para acá, pues hay una experiencia en el tratamiento de la ganancia de capital en venta de acciones que realmente ha dejado buena participación. Así es. Al fisco. Entonces, el punto clave
es que una vez que usted como empresa, accionista de otra empresa, recibió esos dividendos en efectivo, usted lo va a registrar en su contabilidad el valor neto en una cuenta de dividendos recibidos de otra compañía. Y cuando distribuya a sus accionistas a su vez esos mismos dividendos que recibió de la empresa anterior, no tiene que efectuar ningún tipo de retención. Esa es la parte que debe quedar clara, que es donde aparentemente hay confusión, porque dicen, ¿y cómo yo voy a pagar sin retener cuando dice que es un 10%? Bueno, la modificación que se hizo ha respetado ese criterio que estaba también en la legislación anterior. Perfecto. Pero lo propio pasa cuando es una zona franca que paga dividendos, que antes eso estaba en discusión porque hubo un criterio del tribunal que hacía una inferencia a que los dividendos que pagaban la zona franca no debían estar afectados por el impuesto. Evidentemente era una interpretación porque la ley 890 establece entre los valores a retener los dividendos, pero ese es un tema ya superado. Entonces, en esta modificación de la ley 253.12, igual se dice que las zonas francas quedan abarcadas por la retención del 10%, siempre y cuando un país miembro del TLC, del DR-CASTA, establezca un impuesto de la misma naturaleza. Resulta que cuando esa ley se votó ya existía ese impuesto en Costa Rica. Quiere decir que ciertamente está en plena vigencia. Así es. Y ya no es uno, sino dos. Bien, yo creo que quedó bastante claro, tanto lo de la norma 1 como lo de este asunto de los dividendos. Pagamos la deuda. Pagamos la deuda, así mismo. Francisco, vamos a celebrar que ya estamos en YouTube y que a partir de la fecha, pues nuestras emisiones semanales podrán ser vistas por este canal importantísimo que son las redes sociales, como es un canal tan abierto como es YouTube. Y la de un mes o mes y medio anterior, incluso nada más poniendo balance financiero por el buscador en Google, pues ya también ahí se vincula y tendrán oportunidad de verlo en cualquier parte del mundo, especialmente nuestros familiares que viven en el exterior, que siempre viven pidiendo que le enviemos información, pues ahí lo tendrán. Ahí sí es. Vamos a dar las gracias pues a nuestros patrocinadores por su patrocinio, valga la redundancia, de cada semana. Russell Molino, que es el más selecto de todos los selectos. Nuestra gente del supermercado Bravo, expertos en vender barato. Nuestra gente también de la Novia de Villa, con sus planes de baby shower para sus niños. Y por supuesto, BDO Esenfa, la pionera, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, que nos mantiene actualizado cada semana con todos estos temas interesantes para todos ustedes. Las gracias por la compañía. Nos vemos Dios mediante la semana próxima. Cuídense mucho. Amor por lo que le gusta, por lo que hace, y ejemplo para todos los jóvenes que quieren seguir sus pasos. Buenas noches, Dios les bendiga y será hasta mañana en otra entrega de su programa Víctor en Vivo. Así que nosotros vamos a dar las gracias por este segmento de hoy, a los patrocinadores, a Russell Molino, que es el más selecto de todos los selectos, los supermercados Bravo, los expertos en vender barato,
La Novia de Villa. Esas son la gente especialista en Baby Shower y también los juguetes para sus niños. Y por supuesto la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría BDO Senfa. Señores, cuídense mucho, un beso grande y un abrazo a todos los jóvenes dominicanos, que el pasado 31 de enero pues fue el Día de la Juventud. Señores, gracias por la compañía. Nos vemos Dios mediante la semana próxima. Cuídense mucho. 3,000 pesos. Pero si usted tiene un Mercedes-Benz valorado en 2 millones, va a pagar 20,000. Pero Norma Aide Cruz, experta fiscal, te voy a decir lo siguiente. Tú estás anunciando algo que debió entrar en vigencia. ¿En el año pasado? En el 2013, en esta última renovación, y que por condescendencia y a petición de... A petición, ¿cómo es que dicen? Por la petición cuando repiten un disco o algo, a petición del auditorio. Sí. Pues se aplazó para el 14. Y no solamente por la gente. Entonces, dilo de otra forma. Cuando usted renovó la placa, ahora hasta el 31 de diciembre del 13, usted se ahorró, porque se pospuso, un pasito para atrás, por favor, la 25312, que entraba en vigencia en esta renovación. O sea que mientras... El vaso medio lleno. Sí, mientras unos impuestos se van a ir aplicando, otros sectores productivos han sido beneficiados, como son el sector turístico y el sector de la cinematografía, que habían sido grabados en la ley 253 y que ahora por otras leyes, ese incentivo que habían tenido, se le está otra vez, que se había quitado en la 253, se le está otorgando de nuevo. No sé si sabe que la ley... Sí, pero son revisiones, es el pasito para atrás, son las revisiones a la ley 25312. Sí, o sea, hubo 3 sectores. Ajá, ¿y por qué las revisiones de la 25312 no tiene que ver más con el contribuyente? Hubo 3 sectores que fueron revisados de emergencia, como es el caso de las placas, pero no es que se derogó el 1%, sino que se aplazó para el 2014. La industria cinematográfica y el sector turismo, a los todos últimos se le había suprimido el incentivo y se le devolvió incrementado. Exacto, pero eso no fue aplazado, Hermógenes. No, pero es que lo eliminaba la reforma. La reforma lo eliminaba, le eliminaba el incentivo, ¿verdad? Pero ahora, otra vez, mediante la ley, yo tengo aquí la ley 8213, que modifica la ley de fomento de la actividad cinematográfica, que vuelve y le impone los incentivos. Por eso, porque se entendía de que era un retroceso, como se entendió de que la entrada en vigencia de una reforma fiscal que se llamó aumento de tasas en un periodo de cuasi recesión económica, era contraproducente, porque los países que van a la vanguardia, más avanzados que nosotros, cuando las transacciones comerciales se reducen, entonces así mismo se hace con las tasas y hasta se eliminan impuestos y se crean incentivos para relanzar el mercado. Así es. Pero fue que coincidió con la recesión, coincidió con el déficit fiscal, coincidió la reforma tributaria. Sí. Entonces se volvió regresiva. Entonces habría que rectificar algunas cosas. El hecho es que se perseguía aumentar las recaudaciones con esa reforma. Se perseguía aumentar la presión tributaria también con esa reforma. Sin embargo, el resultado ha sido una disminución de la demanda de los rubros más afectados. Exacto. Eso diría el experto Francisco Canaguate, que sabe de esto. Norma, es bueno recordarle a los televidentes que la tasa impositiva, entiéndase, la tasa de impuestos sobre la renta para las empresas está establecida en un 29%. La tasa más baja recientemente establecida era del 25%. Sí. Con esta reforma llega al 29%, pero ya cuando cierre el año 2014, cuando usted declare el 2014, que será iniciado 2015, o durante 2015, porque depende del periodo fiscal. Claro, depende si va a bajar un punto a 28%. Sí. Y cuando tú cierres el 2015, se va a establecer ya en un 27%. O sea, para esto tiene que darse una serie de factores, o sea, tiene un asterisco esa reducción, y es que se cumplan las metas fiscales establecidas. Bueno,
Vamos a ver qué pasa de aquí a allá, porque tú sabes que te dicen que van a desmontar y después no se desmonta nada. Después y después que te suben dejan los impuestos. Sí. Y también el impuesto a los activos, el impuesto a los activos va a ser sustituido por aquel impuesto de 2006 que era el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria de las empresas. Sí. Si tu empresa es de servicio y no tiene local propio, no tiene IPI. Exacto, no tiene propiedad inmobiliaria, Exacto. entonces no va a pagar ese uno. No, eso solamente ese IPI solamente se está aplicando a las personas físicas, que ya se comenzó a aplicar desde el año 2013, que se está comenzando a aplicar. ¿El qué? Ese IPI a las personas físicas. Pero no, eso viene atrás. Sí, pero la modificación, recuérdate que tú dices la unificación, de todas las propiedades, de los inmuebles para hacer y se aumentó el incentivo de 5 millones a 6.5 millones. Exacto, y a partir de esa, la diferencia entre tu capital de propiedades va a pagar, y hay gente que está pagando mucho más. Por la diferencia. Porque ahora es la suma total de los inmuebles. De todos los inmuebles. Y antes era por inmueble, ahora es por RNC o persona física. Exacto, que si tú tenías antes RNC quiere decir por